Voy a leerles Santiaguito bonito. El primer contacto que tuvimos con Santiago Atitlán fue en la cruz de piedra en la cima de la cordillera del Parrachín. Pesaba unas 4 toneladas y era el mojón entre los municipios de Santiago y San Pedro La Laguna. El ejército lo consideró un punto de referencia útil a la guerrilla y la aventó desde el pico al lago, hundiendo así un mojón de tiempos de la colonia. Teníamos entonces como una semana sin probar bocado y solo bebíamos agua contenida en las hojas de los gallos, bromelias que crecen en las ramas de los árboles. Éramos fantasmas sin cuerpo, los puros uniformes caminando solos. Si mañana no como, mañana me muero, dijo Santiaguito. Un adolescente quiché antes de dormirse esa noche en la cruz de piedra, en medio de la lluvia y del frío intenso. Con su filosa ironía, Everardo bautizó ese campamento con el nombre de Mañana me muero. La fuerza estaba al mando del comandante Everardo. Su rostro era como el de una colosal cabeza tolteca. Sus insondables ojos que miraban todo sin mirar, su poderosa nariz, la prominencia de su mandíbula y la inmensa boca de labios muy gruesos. Imperturbable como un monolito, aunque las bombas nos estuvieran cayendo encima. Al clarear el día, escuchamos las primeras voces sonoras y firmes de los utugiles, que bajaban por las laderas de la montaña un inmenso tronco de un árbol llamado chicharro, para fabricar una canoa en la que cabrían unas 15 personas. El viejo Tata es el que sabe el punto del árbol. Si es muy viejo no flota, si es muy joven no resiste transportar a la gente. No lo cortaba a hachazos para no alterar desde su raíz la fibrosidad de todo su cuerpo. Con paciencia se le va prendiendo fuego hasta derribarlo, y lo más extraordinario es cómo lo van bajando con sogas a la orilla del lago, como si se tratase de un toro bravo. Su rastro entre el monte es notorio pasado el tiempo, como un alma arrastrada por una gran pena. Así encontramos una explicación a tan curiosa huella, aunque algunos ya habían conjeturado que por ahí había pasado una nave espacial. Muy hambrientos le caímos al grupo de leñadores y le expliqué al Tata Augusto, el patriarca de las canoas, las razones históricas, sociales, políticas y morales de nuestra lucha. El viejo sabio, en un español saturado de sutuir, me dijo: no me tenés que explicar nada si yo ya lo sé. Y mirando hacia el pueblo de Santiago y moviendo la vista hacia el mar, agregó: estas tierras eran de nosotros los utugiles, así lo dijeron los abuelos. Esa noche nos subieron un festín de comida titeca, patín de pescado, de huevo y de carne, longanizas, chicharrones, tortillas, tamales y nuestros tragos de cucha. Comí tanto que mi estómago vacío no resistió. Dormido, zurré completamente el uniforme, de las botas al cuello de la camisa. Para poder bañarme tuve que esperar una semana, hasta que bajamos a los nacimientos de agua de la costa. Tuve una costra de mierda, como si se tratara de un underwear. No es difícil compatibilizar la visión milenaria de la revolución con el sustrato mesiánico de la cultura indígena. Un pueblo despojado de su tierra, de su cultura, de su identidad, extraño y discriminado,
en su propia tierra, sueña con una legítima redención. Santiago Atitlán es expresión de lo anterior. Nunca fueron completamente dominados en la conquista y la colonia, ni por los gobiernos que vinieron después. Su subterránea rebelión se mantuvo viva en sus expresiones religiosas como Mashimón, o en sus míticos héroes populares como Jacinto Josué, quienes encarnan su inquebrantable voluntad de justicia y libertad. Su población se volcó prácticamente entera en el esfuerzo de la lucha revolucionaria, superando las divisiones internas que estimulaban la contrainsurgencia de católicos contra evangélicos y de ricos contra pobres. Situado en las márgenes del lago Atitlán, tiene como retaguardia dos grandes volcanes, el Atitlán y Tolimán, gemelos inseparables de faldas escarpadas y montañosas. Solo por esta condición fue que las tierras comunales se salvaron de la voracidad terrateniente. Cuando se llega a Santiago Atitlán, golpea su presencia y su esencia indígena, el olor a indio, el vocerío sutuil y la omnipresencia de su santo patrón Mashimón, que en una neblina de copal y de aguardiente envuelve permanentemente al pueblo. En la zona de nuestro frente, los zapitecos fueron el eje de nuestra lucha. De ellos recibíamos nuevos combatientes, abastecimiento y una eficiente red de inteligencia e información. El solo hecho de portar el traje típico de Atitlán era suficiente para ser señalado por el ejército como miembro de la guerrilla. Pero los zapitecos, en medio de las ofensivas militares más grandes, en noches oscuras de tormenta, sabían cómo evadir los controles militares y llevarnos comida e información. Aquellos campesinos endurecidos por las privaciones y el arduo trabajo parecían invulnerables al peso agobiante de la carga sobre sus espaldas. Al subir las grandes empinadas del volcán, con el barro resbaladizo como el jabón, evadían el cerco del ejército, dando grandes rodeos o pasando por sus narices, gracias al exquisito conocimiento y dominio del terreno. Fuimos descubriendo los secretos de su formidable energía física y espiritual y su recurso de echarse a cada poco un buen trago del aguardiente clandestino conocido como puya. Fue el único pueblo de Guatemala que logró, mediante una rebelión armados de palos y machetes, expulsar a los militares de su localidad, algo impensable en esos negros años de represión y tierra arrasada. Hoy se puede ver en la iglesia del pueblo el nombre de todos sus mártires en pequeñas cruces alrededor de la cruz grande de su principal guía y mártir, el Padre Francisco, un santo varón a quien Dios debe de tener en su gloria. El Padre Francisco Rotter fue un misionero católico, miembro de una prominente y hacendada familia del sur de Estados Unidos de América, que cuando conoció a Santiago Atitlán decidió hacerse un sutujilpas. Hablaba su idioma, vestía su traje y les enseñaba formas más productivas de trabajar y mejorar sus condiciones de vida. Cuando empezaron las masacres, frente a un coronel que llegó vociferando amenazas al pueblo, el Padre Francisco lo encaró diciéndole: yo también he sido un soldado, combatí en la Segunda Guerra Mundial, fui herido y sé que los soldados están para defender a la gente y no para asesinarlos. A los pocos días el Padre Francisco fue asesinado dentro de su iglesia, lo que aceró todavía más el espíritu de rebelión de los zapitecos.
No toda la experiencia en Guatemala fue como la de Santiago Atitlán. Otras comunidades indígenas en otros frentes de lucha se dividieron principalmente por la aplicación simplista y dogmática de la concepción del poder local. Algunas fuerzas guerrilleras de entrada y muy equivocadamente plantearon la eliminación de los ricos de las aldeas, cuando este rico muchas veces solo era el dueño de un camión, de 10 vacas, de 20 cerdos, lo cual sembró la semilla del odio y la discordia dentro de las mismas comunidades. Y de ese nuevo amanecer con el que soñaron estos pueblos, al final lo que vivieron fue una larga noche de horror y exterminio que alteró la geografía social como nunca antes desde la conquista.